Vamos a empezar, pues, hablando sobre este género de actinomyces, o denominado así, por el hecho, recuerdan, en una de las primeras clases les habría conversado sobre lo que significaba actinomiceto, ¿cierto? Hongo en forma de rayo o alargado. Entonces, como bien hemos conversado anteriormente, pues su característica de este grupo de microorganismos justamente ese son bacilos, pero que también tienen características de hongos, ¿sí? Entonces, este género Actinomyces, ¿no?, sumamente importante e interesante, está dispuesto en lo que es principalmente la cavidad oral y el tracto digestivo. Ahí es donde sobrevive como microbiota normal, ¿sí? Es un anaerobio, ¿no? Algunas especies de ellas, microaerófilas también, es decir, que sobreviven con pequeñas cantidades de oxígeno, son de crecimiento lento, de ahí que su incubación es de 4 a 10 días. ¿Recuerdan cuando les hablaba del Mycobacterium tuberculosis? ¿Cuánto tardaba en crecer? Hablábamos de una multiplicación de casi 18 horas, ¿no? Pues estos actinomyces también son relativamente lentos en su crecimiento, por eso en los cultivos se espera bastante tiempo. Bueno, no son tan lentos como el Mycobacterium tuberculosis, pero sí remiten cierta lentitud, ¿no? Necesitan medios de cultivo que se consideran que estén fortificados, es decir, que tengan nutrientes eh, eh, relativamente exigentes para ellos, ¿sí? Entonces, por eso se usan medios ricos en nutrientes. Son bacilos gram positivos a la tensión de Gram, ¿no?, ramificados en ángulos agudos. Acá abajo a la derecha podemos observar cómo se va a ver esto en un microscopio óptico, ¿no? Los vemos así, son gram positivos, parecen un tanto a gram negativos. Bueno, esta característica de que su tinción no se note, si vale el término, o no se hayan teñido todos completamente de violeta, como gram positivos, es por el hecho de la estructura que tienen, que les permite, el término, captar menos los colorantes. Entonces, este género Actinomyces como sí, también es importante recalcar las tienden a formar colonias, como dice el término, muelas, es decir, en forma de coronas de muelas. Si se fijan, estas formas de las colonias va a tener una forma definida, puede ser circular, etcétera, pero tienen estas formitas irregulares que parecen a las coronas de muelas, reitero. Y también es importante hablar de algo que caracteriza a este género Actinomyces, que son los gránulos de azufre. Cuando estos generan infecciones, tienden ya ahí en los abscesos que generan, pues cuando se hace un drenado de la pus, se puede obtener lo que son los gránulos de azufre. Para que me entiendan mejor, son como las lagañas más o menos que se forman en los ojos. Si ese tipo de cristalizaciones, ¿no?, que es característico de este grupo de microorganismos. Entonces, cuando este gránulo de azufre que sale ahí en la pus, lo apretamos para ver al microscopio, lo que vemos es esto. En un microscopio, eso está con un aumento bajo, ¿no? ¿Qué, qué vamos a ver? Pues filamentos de actinomyces, o sea, de los microorganismos, ¿no?, rodeados de arginina y depósitos de fosfato cálcico. Esos dos son los que le permiten mantener su característica de cristalización. Reitero, un término muy importante para hablar de los actinomyces, una manifestación clara de su presencia. Cuando hablábamos de anaerobios, recuerdan, hablábamos de gránulos de azufre, justamente por este grupo de microorganismos. Especies más conocidas y más comunes, pues van referidas de acuerdo a su acción
en cuadros clínicos en los humanos. Tenemos al Gerenciae, Geri, al Viscosus, que es de animales y hombres, al Naeslundi, ¿no? Y al que es uno de los que sobrevive principalmente a la cavidad oral, pues se dice que pueden existir hasta 20 o más especies más de este género Actinomyces, ¿no? Muchos de ellos pocas veces caracterizados, pocas veces aislados como patógenos, pero que sin embargo sí, cuando se realiza el estudio de lo que son sus características de manifestaciones patogénicas en abscesos de cavidad oral, cuello, cara, pues vamos a encontrar a este como uno de los principales postulantes a ser el que genere sus cuadros, ¿sí? Entonces, la patogenia de la actinomicosis va a ir referida principalmente, ¿no? Que son parte de la microbiota normal de nuestro organismo. ¿Dónde se encuentran? En las criptas amigdalinas, en las encías, en las caries, ¿no? Que ya se desarrollan de manera patógena en el tracto. Reitero, no deben olvidarse que estos tienden a sobrevivir en grupos que se protegen entre sí. De ahí también recuerden lo que les hablaba de lo que era la forma de generarse las caries. El hecho va porque trabajan en grupos, ¿no es cierto? Biocapas. Al ser parte de la microbiota normal, para que estos generen un proceso patogénico, pues debe manifestarse la alteración a nivel del lugar donde sobreviven, en este caso a nivel de la barrera de la mucosa oral, de la barrera intestinal, de la barrera de la mucosa del tracto genital femenino. Entonces, una vez que se genera esta alteración, pues se va a empezar a generar lo que es la infección de la cavidad oral, la boca, ¿no? Puede ser también por una extracción dental, es una manera de generar una herida abierta, por la mala higiene, ¿no? O bien por algún golpe o trauma. De tal manera que así que se hace, se altera esta característica de la barrera de la mucosa y le permite a estos microorganismos pasar de un lugar donde normalmente sobrevivían e ingresar a un lugar donde se consideraba estéril y pues estos entran y lo colonizan. ¿Qué va a generar? Una vez que ha alterado la barrera de la mucosa, pues va a empezar a generar una supuración crónica. Esta supuración crónica va referida a pus, ¿cierto? Y esta pus va a estar ávida de polimorfos nucleares y pues ahí va a venir lo que caracteriza la infección de la actinomycosis. Son los gránulos de azufre, ¿no? Entonces ahí está esta característica. De esta supuración crónica, pues vamos a hablar acerca de lo que va a ser la fistulización, ¿no? Que es la manera para que va a empezar a generar el cuadro de abscesos, ¿no? La diseminación por contigüidad y pues también puede llegar a qué? A la diseminación hematógena. ¿Qué queremos decir con esto? Que va a llegar a generar un absceso en el lugar donde ha colonizado y empieza a sobrevivir y se puede diseminar a los tejidos cercanos, a las áreas cercanas por contigüidad, o bien puede llegar al torrente sanguíneo y pues por vía del torrente sanguíneo diseminarse a cualquier parte de nuestro organismo. De ahí ya su complejidad. Sin embargo, dentro de lo que es la actinomicosis, podemos diferenciar diferentes cuadros clínicos, ¿no? Uno de los principales es el cuadro referido al, como podemos ver acá en la imagen. Por debajo del maxilar inferior, que es lo que denominamos nosotros el cuello, ¿cierto? En la papada. Entonces, normalmente o principalmente estos abscesos son de origen odontológico. ¿En quiénes se va a presentar? En los hombres adultos, tienen un periodo de incubación largo y pues como les decía, principalmente son de origen dental unilateral. Es decir, algún cuadro de una caries profunda, un nódulo de crecimiento lento, poco doloroso en ángulo submandibular que no se haya sentido mucho el paciente, múltiples fístulas e incluso puede llegar a generar
una osteomielitis del hueso maxilar. Entonces, ahí se va a manifestar de esta manera el cuadro clínico de estos abscesos cérvico-faciales, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues se hace el drenado, se hace un corte, se drena. Y en este drenado que se hace de este absceso, si bien va a salir la secreción purulenta, pues ahí van a salir estos que son los gránulos de azufre, ¿ya? Ahí en la pus. Y esto ya nos permite, pues, el sospechar de la actinomicosis, ¿cierto? También existen otras formas infecciosas o formas clínicas de este torácica, pues se pueden formar abscesos pulmonares que buscan lugares, cuadro clínico abdominal, que se puede generar por una cirugía, un trauma intestinal, es decir, sacar estos microorganismos que están en el tracto digestivo y pues que pasen a lugares estériles y forman ahí sus colonizaciones, es decir, por perforaciones, apendicitis, son las principales causas de que se presenten los cuadros clínicos abdominales. Los cuadros en los genitales, pues en mujeres hablamos puntualmente en la mucosa eh, genital, pues a las portadoras de dispositivos intrauterinos, los famosos TDCO. Y las formas diseminadas, es decir, que pasen al torrente sanguíneo y se vaya a cualquier parte del organismo, pues está dado por la condición de inmunodepresión. Es decir, los pacientes inmunodeprimidos, al no tener defensas para cerrar a este microorganismo, pues este microorganismo entra y se disemina a cualquier parte de nuestro organismo. Condición inmunodepresión, ¿sí? En algunos otros casos también, como este microorganismo está en la cavidad oral de los animales y de las personas, pues puede ser principalmente por mordedura humana, ¿sí? Por el hecho de que, reitero, están en la cavidad oral, ¿cierto? Entonces, la patología oral, es decir, ya la generación de algún problema odontológico, principalmente va a estar dado por el Actinomyces viscosus o el Nauslundi, que son dos de las especies más importantes ahí, que van a ser parte del grupo de los microorganismos que generan caries, que generan periimplantitis o que generan infecciones endodónticas. Reitero, no olviden que estos microorganismos no trabajan solos, sino trabajan en grupo. Esa es su manera de manifestar sus patógenos. Entonces, el diagnóstico de la actinomicosis en un inicio es muy difícil, laboratorialmente hablando. Puede realizar los estudios del examen directo, donde lo que se hace es de secreción purulenta extraída, drenada, pues se hace la búsqueda de los famosos granos de azufre, ¿no? Que les he mostrado en la imagen. Y este grano de azufre lo que hacemos es que apretarlo, así como ven acá, y esta es su característica, ¿sí? Los actinomices y con las cristalizaciones dadas por los compuestos que conllevan, caracterizan su crecimiento, ¿sí? También se puede hacer mediante una biopsia con tinciones de estudio histológico o bien una tinción de grano. En todo caso, también se puede realizar de esta misma muestra del gránulo de azufre los cultivos, eh, como mencionamos, son exigentes, entonces necesitamos medios fortificados, enriquecidos, y pues su crecimiento es lento, tanto así que va a tener una incubación en anaerobiosis de más de 7 días, ¿no? De tal manera que, reitero, su crecimiento es lento, no lo será tan lento como el del Mycobacterium tuberculosis, pero va a remitirse su tiempito para aparecer las colonias que les mostraba. ¿En qué forma? En forma de coronitas de muela. El tratamiento para este microorganismo va a ser mediante la realización de un drenaje quirúrgico, ¿no? De esa área. Hay que sacar el absceso, hacer el tajo, si vale el término, y extraer todo ese exudado purulento. No se olviden lo que dicen los cirujanos, ¿no? Absceso, absceso
absceso drenado, absceso tratado, absceso curado, ¿no? En este caso hay que sacar todo eso para drenarlo y se generará ya ahí nuestra muestrita para estudiar. Y en ese exudado buscamos los gránulos de azufre y ese gránulo de azufre es el que nos interesa para hacer tanto la tinción de Gram como el intego, ¿no? Entonces el tratamiento, además del drenado quirúrgico, pues es también el cubrir con tratamiento antibiótico. En este caso no son cortos los tratamientos, son largos. Se utilizará penicilina G durante varios meses, 6 meses, dicen algunos de los protocolos, en dosis altas, ¿sí? Penicilina G es de depósito, entonces se coloca cada cierto tiempo. Y la curación, pues en el 90% de las formas cervicofaciales son realizadas, es decir, son óptimas, y en el otro, pues hay reincidencia o se tiene que volver a realizar el drenado. Entonces, ahora vamos a hablar de otro género que es el género nocal, un grupo de microorganismos que también repercute interesantes características para nombrarlas como ejemplos de algunos otros microorganismos. Esta nocardia también es un microorganismo bacilo gram positivo al gram, pero sin embargo, a diferencia de los anteriores, no es microbiota normal del organismo, sino esta es una bacteria de vida libre que está presente en la naturaleza, en el medio ambiente. Entonces es un aerobio estricto, ¿sí? Y como les decía, pues como ven acá, así se ve una tinción de Gram de una muestra. Ahí están los bacilos gram positivos. Aquí vemos una aglomeración de estos microorganismos en algunas muestras, así se tiñen, ¿no? Y pues por su característica de su consistencia, de sus membranas externas, ¿no? Tiende a teñirse poco o de manera fraccionada, de tal manera que pareciera que se hubiese teñido mal, ¿no? Pero no es que se haya teñido mal, sino que esa es su característica por su composición de su membrana, ¿no? Que permite caracterizarla así. Con la tinción de Ciel-Nielsen también podemos ubicarla porque son también débilmente ácido alcohol resistente. De tal manera que una tinción de Ciel modificada nos permite hacer una caracterización mucho más, si vale el término, más clara de este grupo de microorganismos. Dentro de las especies de nocardia de importancia para nosotros tenemos a la nocardia complex, ¿sí? La nocardia brasilensis, la nova y la farcinica. Está la nocardia esteroides complex, es evidencia tiene en los casos clínicos en referencia del humano. Entonces vamos a nombrar que pueden haber diferentes cuadros clínicos patogénicos de la nocardia. Tenemos la forma pulmonar, que se va a dar por inhalación del suelo o la materia orgánica, ¿no? Tenemos también que se causa con inmunodepresión, que tengan cuadro de base, pacientes con leucemia, con trasplantes, pacientes VIH positivos, pacientes con EPOC, es decir, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pacientes que tienen diabetes o cualquier otra patología que les signifique generar inmunodepresión. Van a ser los principales candidatos para que esto les cause problemas, ¿no? ¿Cómo va a ser su característica? Pues inicialmente genera una inflamación aguda y posteriormente puede esto evolucionar y generar múltiples abscesos, ¿no? Con diseminación cerebral, que es el cuadro clínico más letal, más mortal, que lleguen a los abscesos cerebrales. También tiene la forma cutánea, que es la más común, lo más práctica en manifestarse, que se da por el hecho de que como es hasta una bacteria de vida silvestre del medio ambiente, pues puede llegar y trasvasar la piel gracias a un pinchazo, una espina, un raspón con una espina o una astilla. Es el lugar con presencia de este microorganismo que logra
sobrepasar esa barrera, va a generar una pústula. Y pues esta pústula va a evolucionar a un micetoma con fístulas. Así, si vale el término, se va a ir complejando el cuadro de una heridita de espina, llegar a un micetoma con fístulas. Entonces, las formas clínicas, como hemos mencionado, pueden ser la nocarditis pulmonar, puede extenderse a pleura, y pueden tener diferentes abscesos, no es uno solo, ¿no? Acá vemos una placa de tórax, rayos X, donde vemos ahí, ¿no?, estos abscesos, ¿no? Y acá vemos una tomografía. Más en una tomografía axial computarizada, cómo están los abscesos, ¿no? De este paciente con este cuadro respiratorio, como habrán dado cuenta fácilmente, puede evolucionar y complejarse el cuadro por el estado de inmunodepresión del paciente y pues generarnos un absceso cerebral que es altamente mortal. Por eso decimos que el absceso cerebral es una metástasis de la forma pulmonar. De este paciente se compleja y puede llegar a formar este tipo de abscesos cerebrales que ya, de hecho, son mucho más peligrosos, letales y mortales que la forma pulmonar. Entonces, dentro de lo que es la nocardiosis cutánea, pues vamos a hablar acerca de abscesos con proyectos fistulosos, empezando a querer formar fístulas ya, ¿no? Pero esto puede, un pinchacito con una pastilla que haya tenido en su estructura las nocardias. Ahí pasa instalado, se genera esta herida, esta lesión, ¿no? Y esta puede empezar a fistularse. El micetoma, pues, no es más que una complejación de este cuadro clínico del pinchazo, ¿no? Y va a empezar a generar un absceso crónico que va a invadir tejidos contiguos, ¿no?, de tal manera que va destruyendo tanto tejidos blandos como hueso. Es decir, que este paciente puede que haya tenido un pinchacito, nada más, y al descuidarse, esta ha ido evolucionando más, más y más, y genera este cuadro, ¿no?, infeccioso, ¿no? Entonces, el diagnóstico de la anocardiosis, dados los cuadros clínicos que tiene, pues es relativamente fácil cuando hablamos de las lesiones, porque ahí vamos a ver abundantes bacilos gram positivos en la lesión. Acá tengo una fotografía de una tinción de gram. Estas son las nocardias, ¿no? Entonces la muestra variará de acuerdo al cuadro clínico, es puto si es respiratoria, ¿no? Un aspirado de pus si son lesiones, el micetoma, las heridas, ¿no? Y en el examen directo, pues como reitero, tincióncita de Gram o bien realizar una tinción de Ziel Nielsen modificada, que nos permite caracterizar su condición de bacilo ácido alcohol resistente débil, ¿sí? Tinción de Gram, como vamos a ver, bacilo gram positivo. En una tinción de Ziel Nielsen modificada lo vemos como bacilo ácido alcohol resistente débil. ¿Mm? Entonces, el cultivo, pues crecen en aerobiosis, no se olvide, es un microorganismo aerobio, también tarda un poco, no tanto como los actinomices, ni el Mycobacterium tuberculosis, pero se da su tiempito para proliferar entre 2 a 5 días, generan colonias arrugadas y pigmentadas. Esto es una fotografía de un acercamiento de una de las colonias en un agar. Esta es su característica. Aquí tenemos otras colonias, van referidas a su característica de proliferación. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de microorganismos? Pues realizar el drenaje quirúrgico de las lesiones, pero absceso drenado, absceso tratado, absceso curado, ¿sí? Pues el tratamiento es también largo, el tratamiento antibiótico, en este caso se usan sulfamidas, y van tratamientos desde 12 a 18 meses. Realmente tratamientos bastante largos, ¿no? La mortalidad es alta, ¿no? 10% de mortalidad en cuadros clínicos generales, referidos a otras áreas,
y un 80% de mortalidad en los cuadros clínicos que han generado la metástasis a nivel cerebral, abscesos cerebrales por la nocardia. Esos tienen un 80% de mortalidad. Es decir, de cada 10 que entran, 8 mueren. Imagínense, esa mortalidad es tremendamente alta, ¿cierto?